mi familia, en unos pasteles que se hicieron cuando éramos adolescentes. Ahí está Cecilia Alegría, la única hermana viva que tengo, que vive en Miami. Ella ya no va a volver, se fue en 2000 y ya no volverá. Estaba mi hermano Ciro, decano de la Católica 2 veces, decano de posgrado, un filósofo muy, muy valioso, que justo un año antes de morir fue premiado con el Premio Nacional de Ensayo Copé, a mi hermano. Y fíjate qué tragedia, haciendo bricolaje, haciendo una especie de parral, en la parte alta de su casa se le cerró la escalera plegable y se cayó contra la nuca desde un segundo piso. Impresionante. Entonces se destrozó, una pena terrible. Y una paradoja, ¿no? No sé si eso ya lo quitan de la grabación, pero lo cierto es que mi padre falleció, no, deja, falleció de 57, mi padre, 57. Y falleció porque le dio un ictus, una especie de derrame, y se golpeó, se desnucó en la escalera. Bueno, mi hermano parece que también al momento de caer le pasó algo, eso es lo que dicen los médicos, como un ictus algo, y se desnucó. Y se llamaba Ciro Alegría, Sí, como mi padre, y murió de la misma edad. Increíble. Qué bárbaro, así como para volverse supersticioso. O para hacer un libro. Este soy yo cuando tenía 13 años y este es mi hermano cuando tenía 10. Diego murió a los 14 escalando Marcahuasi, que se le soltó un perno. Él era muy deportista, además era un chico 14 valiosísimo, años. sí. Un Era tan chiquillo, valioso un que adolescente. teniendo 14 años ya había hecho 10 años de guitarra, bueno, sus 6 años de guitarra clásica y ya era concertista de guitarra. Era un chico valiosísimo, primero de su clase, todo, y se murió. Entonces al final quedamos solo Cecilia y yo y mi mamá. Ese es un cuadro de cuando estaba en Cuba. Y aquí, Mi mamá, pues, este por Ciro supuesto, Alegría, el gusto una de las 4 estatuas que hay sobre mi papá. Ya después, a ver, vemos otras, si no. Y esto de tiene acá sus escultores. ya es todo recuerdos. Aquí está Rosendo Maki, hecho por Compostela, un tallador español. Está hecho en madera de Guayacán. El personaje Rosendo Maki. Y Rosendo Maki, cosa muy bonita, es el personaje del mundo de Sancho de Ajeno. Claro, Compostela claro. le hizo esta tabla, se la regaló y mi papá no se separaba de ella ni a sol ni sombra. Aquí está ya mi papá en el Congreso de la República. Hay varios retratos de él, ¿no? Y ahí sí ya está con cara de pocos amigos porque la verdad es que le hacían sufrir. Pues el Congreso siempre fue un desastre en Perú, así. Fíjate, en el 60 y tantos estaba peor que actualmente. Y estaba lo González Prada ya. No, sobre todo en el Congreso en el 60 Al y tantos. estilo decir, ¿no? Sí, pero por ejemplo en el 60 y tantos Acción Popular. era que Acción Popular estaba en el gobierno y el APRA se unió a la Unión Nacional Odriguista. Era ultraderechista el APRA en ese momento. Y entonces se cargaban todas las iniciativas de reforma agraria, que es lo que quería mi padre, ¿no? Esa es mi madre. Había un obstruccionismo muy parecido al de peor que el actual, que el porque de actual. se cargaron como 9 gabinetes. Claro, era... Y se cargaban los gabinetes y como no había legislación al respecto, seguían. O sea, es una tradición aquí el obstruccionismo Claro, es contra un las... desastre. Contra las Pero una tradición, tomen Mira. nota, sorpréndanse, derechista. Claro, para... Porque la izquierda peruana nunca ha tenido el control del Congreso. Oligárquica, ¿no? Entonces todo es la derecha dividida, subdividida, Imagínate, boicoteando. para tener más de 12 constituciones ya, pues. Reconocimientos y la Orden del Sol del Perú. En su La grado Orden más del alto. Sol del Perú en su grado más alto. Este es su título de periodista de la Bausate. Mi papá es... La Bausati Mesa. Bausati Mesa. Bien del pueblo. Ajá. ¿No? Como tiene que ser. Este es el grado de las palmas magisteriales en el grado de Mauta. Y este es mi padre de crianza, Genaro Yanqui Mamani, un indio aymara. Resulta que mi padre al morir deja en su testamento como tutor, por si necesitaba algo mi madre, por suerte, a Genaro, su secretario personal. Y entonces Genaro Yanqui fue tan buena gente y tan solidario con nosotros que hubo momentos terribles de abandono que ni la familia nos ayudaba. ¿Quién nos ayudaba? Genaro, que me enseñó a usar la guaraca, a montar bicicleta. ¿En qué año falleció él? Bueno, no ha fallecido. ¿Está vivo? Y la sorpresa es que tiene 78 y Genaro vive en esta casa. En todo el segundo piso le he hecho su casita y le he dicho, tú ahí lave y no te vuelves, tú te quedas con Don Genaro Aymara. Yanqui Mamani. Claro, Sí, él es Aymara. y habla aymara y siempre me enseña cosas de los Tutor aymaras. de Gonzalo. Sí, y fíjate Alegría. que yo soy de Huamachuco como mi padre, porque yo nací en Lima, pero soy hijo adoptivo de Huamachuco, ¿no? Y por último, acá tenemos un cuadro que es el primero que le hicieron en vida. Es un óleo bellísimo, a mí me encanta, y es anónimo. Pero yo me imagino que es de un buen pintor,
porque está muy bien hecho. Sí. Y él ya era del Grupo Norte a los 18 años. Y es cuando funda el APRA con Antenor Orrego y Alcides Espelucín, pero como célula en Trujillo, porque eran bastante revolucionarios, estaban prohibidos en la época. Ellos lo fundan el 29 y Aya de la Torre llega a Talara en un barco carguero desde México el 30. Y por eso Aya opta por fundar el partido en Lima, porque lo van a recoger al puerto. Y lo que recogen le van a visitar 1000 apristas. En esa época 1000 era como ahora decir 20.000. Claro. Y todos con pañuelos blancos reciben a Aya y Aya baja del barco saludando con un pañuelo blanco. Y eso quedó como una tradición, pues en el APRA, lo del pañuelo blanco, ¿no? Aquí mi padre renuncia al APRA por atacándola diciendo que se había derechizado, renuncia al APRA el 47. Y no vuelve a la política peruana hasta el 56, en que ya vuelve a Perú, ¿no? Porque él vivió en el exilio siempre, ¿no? Y acá está el último cuadro que le hicieron en vida a mi padre. Ese es el último. En el Congreso de Escritores de Arequipa, donde estuvo, y hay muchas fotos, con Arguedas, que era muy amigo de la familia. Todo ese cuento chino de que si Arguedas, alegría, tenía nada que ver. Yo soy testigo porque Arguedas vivía en Chaclacayo a 7 cuadras. Contado de primera mano. Y el único pequeñito que se quedaba, porque mis hermanos eran mayores, iban al colegio, que se quedaba en la casa era yo. Y más de una vez tuve el privilegio, ¿no? Solo que en esa época Arguedas me daba un poco de miedo, porque llevaba con ojeras y era un hombre muy imponente. Pero al final se ganó mi corazón porque era muy buena persona. Y yo aprendí 2 chistes que me enseñó Arguedas cuando era niño. Entonces, adelante, por favor, por lo menos uno. Pero son chistes de lo más ingenuos. No, pero oír un chiste que te contó José María Arguedas, por favor, pero además por lo menos de uno. la risa porque le gustaba, me ponía en las piernas y le gustaba, a ver, Gonzalito, cuéntate el chiste, ¿no? Arguedas era muy, muy sensible, muy buena persona. Para que se lo repitas tú. Bueno, decía que pues una niña que se llamaba Juanita, estaba en su pueblo, en la sierra, y siempre se subía al árbol. Y salía su abuela y le decía, Juanita, Juanita, bájate del árbol, que se te ve el calzón. Y entonces Juanita decía, ya me bajo. Y se bajaba. Y un día llega la abuela y ve todo el pueblo debajo del árbol. Y Juanita y su vida. Y entonces la abuela, pero Juanita, te he dicho que no te subas al árbol porque se te ve el calzón. Y estaba todo el mundo, hasta el cura, el policía. Y dice, no te preocupes, abuelita, ya me lo quité. Caramba. Esos chistes serranos, sencillos, fue subir. Con mucha ingenuidad, pero claro, naif, pero muy bueno. Esto es de Sabogal. Se lo regaló mi papá, Huacrapuqueros, ¿no? Está dedicado también. Huacrapuqueros. Sí, algo muy bonito es que creo que lo tengo ahí escondido porque me han quitado media casa de arriba para hacer oficinas de campaña. Pero tengo, ¿por qué no le traes el José Carlos Mariachi? Que está en el despacho del fondo, ¿no? Revisa dónde está, porfa, date prisa. En esta mesa se ven de haber sentado muchos invitados. No, mira, esta mesa tiene historia de verdad. El año 1825, en Huamachuco, en esta mesa comió Bolívar al entrar a Huamachuco. Esta es una mesa que fue hecha por Quintanilla, es Cedro, Nicaragua. Todo el comedor y las piezas que van a ver es herencia familiar. Y es el comedor de los Alegría. Recuerden que Ciro Alegría era revolucionario por su amor al pueblo, pero él podría haber heredado Marcabal Grande, la 4ª hacienda más grande del norte del Perú, que empezaba en la costa, en Trujillo, y terminaba en Ceja de Selva, en Calemar y en Celendín. Entonces, fíjate lo que era la hacienda, 15 días a caballo para ir de pungo en pungo, solamente pernoctando, como se tenía que quedar el capataz, era un mes dar la vuelta a la hacienda, porque al menos te quedabas un día a ver qué habían hecho en cada zona. Era una cosa totalmente de gamonales, pues. Don Teodoro Alegría Calderón de la Barca, el abuelo de mi padre, fue el que con matrimonios y amenazas y hurtos y pagando, porque era el perfecto gamonal, pues hizo crecer Marcabal Grande. Entonces, anécdota muy bonita, si ustedes leen El Mundo de Sancho Ajeno, todas las barbaridades que hace el hacendado, don Álvaro Amenábar, son anécdotas del abuelo de mi padre, de don Teodoro. Impresionante. Y por eso el papá de mi padre no lo quería su papá, ya quería justicia social. Se llamaba José Eliseo Alegría Lynch. Entonces el papá de mi padre lo que hace es una pequeña reforma agraria, en un pungo muy pequeñito, ya en la selva.
en la zona, bueno, es ceja de ¿De qué año estamos hablando? en Sartimbamba. Esto es el año 1909, que él hace la reforma, en el 8, entre el 8. Y entonces, ¿qué hace el Gamonal? Lo deporta. Y le dice, te vas con tu esposa y a la porra te vas a vivir al caserío que has hecho la reforma agraria. ¿Por qué? El abuelo, el papá de José Eliseo, estaba de congresista en Lima. Y él aprovechó para hacer esta pequeña reforma agraria. Y siempre don Teodoro decía, José Eliseo está enfermo porque ha leído mucho a González Prado. Perfecto. Porque somos familia lectora y eso. Pero bueno, esta mesa, y les cuento, y ya con eso acabamos el tour, está hecha en cedro de Nicaragua. Y claro, ¿qué pasó? Se cayó el techo de la Catedral del Cusco y un tallador llamado Quintanilla es encargado de arreglar la sillería. Y entonces el muy gracioso propone hacer de cedro Nicaragua un comedor a los Alegría. Y dice él que esto lo compró aparte, pero yo te digo que es sospechoso porque que ya venía el cargamento para la iglesia, ¿no? En cualquier caso, fíjate, el tema es religioso. Veamos acá qué representa, mira, fíjate lo que representa. Esto, la serpiente, es la inteligencia humana. Y esta inteligencia humana, que ocupa todos los laterales del mueble, te genera las uvas, que es la prosperidad, y la felicidad humana, que son estas sonrisas, pero están hacia abajo, están invertidas como si fueran la tristeza. Y es porque León, este ojo gigante, el Espíritu de Dios, te está viendo que estás pecando. Bueno, es un tema religioso, obviamente. Entonces no puedes ser feliz. Entonces, ¿qué te propone? Que la sabiduría divina, columna salomónica, sí te da la prosperidad y la felicidad verdaderas. Que ya la sonrisa es para arriba porque estás en el cielo. Claro, ya estás en el ambiente religioso. Hay toda una... Y todo eso viene en las sillas, viene en las mesas de media luna, viene en los complementos. Es muy bonito el complemento. Está restaurado, sí lo vi restaurado yo. Se restauró en 1972, el cuero es nuevo. ¿Usted lo restauró? No, yo era un niño, mi mamá. Yo en el 72 era un niño, ¿no? Muy bien, muy Tenía bien. 9 años cuando lo restauraron, pero lo restauraron ya en esta casa. Usaron todo el patio, los jardines Fue, desarmar y volver a armar el comedor. Y lo que sí, finalmente, muy bonito, la anécdota, ven todos los muebles pequeñitos y se fijan, por ejemplo, esos son premios míos de cristal. Ahí hay otro mueble igualito al grande. ¿Ves? Sí, y así van por toda la casa. Pero esta vitrina la vi yo cuando tenía 11 años. Y estaba arriba con el resto de los muebles. Y le digo, oye mamá, esta es la vitrina de mi papá. Y te dice, ¿por qué? Quiero bajarle y ponerla en la sala con los libros de mi papá. Esto fue un capricho mío. Yo era el bibliotecario de la casa, siempre ordenando libros, poniéndole su número. Entonces dice, ¿por qué va a ser hijito? Mi papá era agnóstico. Peor que ateo, no creía en ningún principio rector supremo aparte de la inteligencia humana. Y era bien bonito, ¿eh? Mi papá decía cosas preciosas. Me acuerdo que de niño me dijo, no, sí existe Dios. El problema es que es el Dios de Bolívar y San Martín. Y claro, no sabía, no, pero bueno, fíjate, qué Bolívar y interesante. San Martín fueron masones. Sí. Entonces lo que me estaba diciendo, y no me di cuenta en ese momento, es que era el Dios de los masones. El arquitecto Y del dice, universo. dice mi papá, ¿por qué? Porque es un Dios relojero. Él ha puesto la hora en que va a volver en el gran reloj del mundo y le ha dejado al hombre solo toda la responsabilidad de lo que pasa en la tierra. Muy hermoso. Entonces, fíjate qué hermoso, porque la idea es ese libre albedrío que tenemos, esas tragedias naturales, todo lo que pase es gestión nuestra, indirecta o directa. Y lo que tenemos que hacer como hombres es esperar, si eres un hombre de fe, a que vuelva Dios cuando toque. Pero, ¿por qué hay injusticias en el mundo? ¿Por qué hay crueldad en el mundo? Porque Dios no está, porque Dios se ha ido. Y según la teoría del Dios